Vamos ahora a otro gran debate que se está dando, no solo en Argentina, sino en el mundo. Woody Allen, nueva película, verla o no verla. Después del Me Too, la figura de Woody Allen, que ha sido cuestionada durante muchos años por las denuncias de su hija y de la madre de su hija, Mia Farrow, cuando en el año 92 anunció que su hija de 7 años había sido abusada por Woody Allen. Bueno, ha causado adhesiones a pesar de todo, pero también muchos cuestionamientos desde la explosión del movimiento feminista en la forma del Me Too. Woody Allen ha quedado cada vez más acorralado y su nueva película, que se llama Un día lluvioso en Nueva York, se estrena primero en Argentina y en Estados Unidos todavía no se sabe si se va a estrenar. Estamos con un especialista en estética y en estética contemporánea, doctor en filosofía, Ricardo Ibarlucía. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí. Gracias, Luciana, por invitarme. Lo que queremos entender es si la obra o la valoración estética de una obra puede separarse, desprenderse de las actitudes en la vida real de su autor. ¿Cómo lo ves en principio, Ricardo? Sí, yo creo que debe separarse, que es un grave error unirlo o fusionarlo. ¿No? Creo que si uno generalizara los argumentos que llevan algunas personas a promover un boicot, ¿no? o una censura a las películas de Woody Allen, por ejemplo, hay muchos otros casos. Sí, los vamos a tocar los otros casos. Nos veríamos privados de buena parte del arte que consumimos, de la literatura que más admiramos. O sea, deberíamos dejar de leer a Céline por haber sido nazi, colaboracionista, antisemita. El autor del Viaje al fin de la noche. Viaje al fin de la noche. Deberíamos no admitir los cuadros de Gauguin o de por pedófilo o de Picasso por misógino en los museos. Claro. Deberíamos también no leer a Heidegger. ¿No? ¿Heidegger por qué? Filósofo alemán, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, que ha sido declarado antisemita y miembro del partido nazi. Entre nosotros mismos, ¿qué haríamos entonces con Carlos Astrada? Claro. Un filósofo argentino que también fue nazi, luego fue maoísta, o con Jules Solar, sin ir más lejos. ¿Cuál era el punto cuestionable? Jules Solar era una persona muy difícil, bastante violenta, según dicen sus amigos, y bueno, que adhirió al eje durante la Segunda Guerra Mundial. Hay varios documentos firmados por él. Es decir, me parece que ya sea por el lado de una condena por una falta individual, digamos, como serían las acusaciones de las que es objeto Woody Allen, como por complicidad o colaboración con delitos de lesa humanidad cometidos por el nacionalsocialismo o por el estalinismo. Claro, o adhesión a esas ideas. Claro, si nosotros redujéramos las obras de arte a las biografías, nos quedaríamos con muy poco. Creo que es algo que no me parece bueno, me parece que expresa un malestar que va mucho más allá de esta discusión más reciente sobre el Me Too. Pero indudablemente me parece que están vinculados a cierta agenda de la Academia Americana que a veces nosotros retraducimos de modo acrítico y echamos a correr sin evaluar correctamente las consecuencias. Ricardo, en el caso de Woody Allen, además, uno de los argumentos sostiene que la justicia lo ha absuelto, ¿no? Los delitos de acción privada son muy difíciles de probar, pero hasta ahora la justicia lo ha declarado inocente, produce divisiones en Hollywood. Diane Keaton, amiga personal de Woody Allen, sigue cercana a él. Ahora, una cosa es como, espectadores de cines, de películas, podemos valorar esa obra. Ahora, el actor que tiene
tiene que trabajar con Woody Allen, los productores, porque estas películas, por ejemplo, son financiadas y producidas por Amazon, que había firmado un contrato de 4 películas y decidió rescindirlo, hay una cuestión legal ahí. El arte es una producción a veces colectiva y en equipo, ¿no? Por ejemplo, el cine, ¿no? Es un arte en equipo. Si la censura no viene por el público y no, como vos decís, no es sostenible en términos de valoración estética que el público se prive de una obra por la biografía de su autor, en el caso de estas artes colectivas, ¿es justificable que una compañía no la produzca o que los actores se repriman en las ganas de trabajar con Woody Allen? Bueno, creo que una compañía está en su justo derecho de contratar o rescindir un contrato con quien sea y por los motivos que considere de peso para hacerlo. Pero no es una manera de censurar también a futuro, digamos. Bueno, lo que hay, sí, esos son los efectos nefastos que tienen los comportamientos de castigos que se hacen a través de lobbies o la horda lanzada a sancionar o a señalar como maldito a un director de cine como Woody Allen, considerando tal vez que la justicia no ha reparado el daño que cometió. Entonces hay un problema, hay varios problemas, uno jurídico, o jurídico-político, otro estético. Otro moral, claro. Me parece que hay que justamente el problema está en el moralismo. Ajá. ¿No? Me parece que el moralismo es uno de los elementos, el moralismo se expresa de muchas maneras, ¿no? Pero es cierto que si nos centramos ponemos el foco en lo que pasa en Estados Unidos, vemos claramente un moralismo de corte neopuritano. Y estamos en ese eje que reaparece con otras cosas, digamos, reaparece continuamente. Es sintomático que el ataque termine dirigido a las obras de arte. Sí. ¿No? Que el ataque termine dirigido a los efectos de la ficción. Que pareciera haber un gran problema, ¿no? en este puritanismo en el que no hay mucho de filisteísmo y mucho de plebeyismo, de un gran rencor con respecto al arte. Es como si tuviéramos que decir, miren ustedes cuán miserables son todos los artistas, qué cretinos han sido todos, sus obras no tienen valor, ellos no tienen valor y por lo tanto sus obras tampoco, ¿no es cierto? Me parece que es toda una mala comprensión de cómo funciona el arte en nuestras vidas, cómo funciona en una sociedad. Creer que una obra de arte de Woody Allen es meramente la expresión del mundo individual, aislado, cerrado sobre sí mismo de Woody Allen, es no entender una película. Claro, el tema es ese, ¿no? La dimensión aurática, eso que se llama en el arte, cuánto de único y de original tiene esa película, ¿no está vinculado también con una persona concreta que es ese autor y en esa medida impacta, esa biografía cuestionable, impacta en la interpretación que se le puede hacer a esa obra? ¿Ahí no hay un justificativo para hacer algún reparo? Bueno, yo creo que es un error hermenéutico pensar, es decir, que hace a la comprensión de una obra de arte. Creer que uno puede reducir las obras de arte a la biografía de un poeta o de un pintor, me parece que es perderse mucho de lo que está pasando en esa obra. De hecho, la mayor parte de las personas se acercan a las obras de arte no acompañadas de un paratexto ignorando o de Google, ¿no? Sí. O elementos biográficos para apreciar si Egon Schiele o Kandinsky debe ser mirado o no. Entonces me parece que hay un acto policíaco, digamos, que me parece peligroso respecto del arte. No creo realmente que las obras de arte, si bien, por supuesto, el artista es el principal vehículo, es quien la produce, la gesta. Yo creo que las obras de arte son más que la autoexpresión de un mundo individual. Son más bien la autoexpresión de un mundo colectivo, ¿no? de una sociedad, de una época. Entonces, y por otro lado, creo que las obras de arte
nos encontramos con quizá lo mejor de las personas y no con lo peor, ¿no? No porque en ellas no estén sus pesadillas o sus presentimientos o sus horrores, todo lo contrario, pero han logrado plasmarlo, han logrado darle una forma, una configuración que, bueno, establece una comunicación con todos nosotros y que trasciende la obra misma. En Europa se dio un debate parecido y se sigue dando a raíz de Roman Polanski y la acusación también de abuso de una menor hace muchos años, en la década del 70. Tanto es así que en el último Festival de Venecia, ¿no? El de donde estuvo Lucrecia Martel inaugurándolo, se planteó de vuelta este debate. Estos son casos retrospectivos también, claro, ¿no? Lo cual es todavía más peligroso, porque hasta donde sé, la situación de Polanski se dio en un momento donde, bueno, había un marco legal completamente diferente al que... Claro, el anacronismo en el juicio de valor sobre los acontecimientos puede variar. Nos lleva a descalificar autores, por ejemplo, diciendo que Aristóteles era esclavista. Claro. O cosas por el estilo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo extremo. Sí, ¿no? Entiendo quizá la idea. no se corresponda con cada época tiene su paradigma de lo admisible y de lo permitido. Y lo cierto es que Polanski fue víctima indirecta de un uxoricidio, de un asesinato, del asesinato de su mujer, ¿no? ¿no? Entonces ahí tenemos un crimen probado, ¿no? Sí. En ese caso, pero después la acusación de abuso y de violaciones es otra. Claro. una acusación de abuso. Lo que te quería plantear en ese sentido, en ese sentido te quería, más allá de los contextos legales y perceptivos y admisibles de la moral de cada época, no puede producirse un efecto dilemático, no diría peligroso, dilemático en el sentido de que los artistas empiezan a ser juzgados como en un mundo paralelo en el que entre comillas, se disculpan sus defectos biográficos porque su obra es absolutamente magnífica y digamos, valiosa. Eso sería un error correlativo. Creo que los artistas, como directores de cine, poetas, digamos, son como el resto de los seres humanos y por lo tanto si han cometido delitos deben ser castigados y cumplir con las penas que corresponden. Supongamos que a Woody Allen lo hubieran encontrado culpable del abuso a su hija, Dylan, y estuviera preso. Y bueno, yo no me opongo a que las obras de un preso se presenten en un cine o en un museo. Yo creo que esa obra sigue valiendo, aunque yo creo que sí. Conocemos autores que mencioné un autor famoso que escribió en prisión, Genet. Pero yo no me pondría a una exposición de pinturas de presos argentinos. Y no estaría preguntando qué delitos cometieron. O sea, vería esas obras o sus poemas y trataría de evaluarlos conforme a lo que han plasmado allí, ¿no? En relación a cómo se valora una obra de arte y por qué algo es una obra de arte y algo no lo es, ¿cuánto en el caso de la obra de estos autores, estos artistas cuestionados por distintas cuestiones ideológicas o por denuncias de abuso sexual, cuánto depende de la subjetividad del público que lo mira y cuánto de los cánones de la época? Quiero decir, aquel que considera que el abuso sexual es imperdonable, y que lo es, pero lo es, pero que además es tan imperdonable que se vuelca sobre la obra la decisión, es decir, ahí lo que conviene es el ejercicio de la libertad, que no vea la película. Bueno, uno puede tener un rechazo por un autor, por conocer su vida, por haberlo conocido personalmente o por sus... las adhesiones políticas o religiosas que haya tenido. Es inevitable que tomemos decisiones o que empaticemos más o menos con un autor. Me parece que eso, bueno, cada uno es libre si no desea ir a ver una película de Woody Allen porque piensa que es un canalla, puede hacer. Pero antes de la censura... Lo que dejaría en claro es que, así como es un error reducir
digamos, o sea, condenar el arte de Woody Allen por sus conductas morales, tampoco haber realizado una obra de excelencia, ser un cineasta genial, lo exime de comparecer ante la justicia. A él o a Michael Jackson bueno, Michael Jackson ha muerto, ¿no? Claro. Pero han salido a la luz en los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo ver esas obras una vez establecida la verdad de esas acusaciones sin culpa? ¿Cómo disfrutar de esas obras sin culpa? Bueno, no podría decirte. Yo creo escuchar a Michael Jackson sin tener en el horizonte por detrás, bueno, la verdad sobre lo que hacía con los niños, ¿no? ¿Cómo se cambia la percepción estética en ese sentido? Y inevitablemente incide. No podemos negarlo, porque nosotros mismos no nos escindimos en receptores de obras de arte y agentes morales, digamos, de modo que estos elementos suelen mezclarse inevitablemente en la apreciación, están presentes incluso como un horizonte en las valoraciones que puede llegar a ser un crítico, ¿no?, de arte. El problema son los reduccionismos en esto, digamos, los extremos, ¿no? Y respecto del moralismo, es el problema de lo que veo como el avance sobre la belleza, sobre las obras maestras. O sea, hay un proyecto de Michel Hartney en el MoMA que se llamaba Correct History of Art. O Correct Art La historia History. correcta del arte, algo así. Sí, es decir, la historia correcta, es decir, políticamente correcta del arte, que consistía en enmendar la información biográfica de los artistas que aparece como paratexto junto a un cuadro o una escultura en un museo. Entonces, lo que él proponía era denunciar, ¿no?, si Gauguin era pedófilo, si Picasso era misógino. Y que eso apareciera en el resumen biográfico. Me parece que son formas que no comparto. De alguna manera, claro. Me parecen, la experiencia estética puede estar librada de ese dato. Me parecen extremas y me parecen que bordean el escrache, que no muestran lo mejor de las reivindicaciones que se están... Creo que empañan las reivindicaciones que se quieren hacer. Digamos. No creo que le hagan bien al movimiento feminista o a la lucha por una cosa muy controladora, en definitiva, digamos, en términos de la interpretación. Me parece que... La última cuestión, Ricardo, dirías que, de alguna manera, si el arte es la representación de un momento de máxima libertad, sin tener en cuenta lo políticamente correcto, es decir, si una obra de arte es también eso, cualquier ejercicio de control, de edición, del modo en que ese arte se produce o la inspiración que tiene o la historia personal de quien lo produce, es un modo de coartar esa libertad de la obra de arte. Y lo es. Se manifiesta de distintas maneras, ¿no es cierto? No están en el mismo plano seguramente los acuerdos individuales entre un productor y un director que la intervención del Estado sobre los contenidos. Pero sí, en la medida en que se coartan las formas de producción y de circulación, estamos ante un fenómeno muy poco propicio, diría yo, ¿no? Ahora, por supuesto, creo que una persona puede... nadie está obligado a ver una película de Woody Allen. La libertad es un poco el que modula... Ningún productor, como ningún editor, está obligado a publicar la novela que le traen, digamos, qué sé yo. Me parece que en ese sentido... sin que se conviertan en estrategias colectivas. También es del espectador. Lo peligrosos son, me parece, la organización del odio y del resentimiento. Eso es una conducta
protofascista. Muchísimas gracias, Ricardo Igualuzía. Muy interesante esto. Gracias. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.